Hola, bienvenidos a esta segunda temporada del estudio bíblico del Camino a la Promesa. Durante el año pasado estuvimos analizando y estudiando desde que el pueblo de Israel salió de Egipto en espera de la promesa de Dios de una tierra prometida, de una tierra rica en leche y miel y prosperidad, hasta que llegaron a la tierra prometida, pero no pudieron entrar en ella. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta segunda temporada. Pero para aquellos que se perdieron la primera temporada, quiero hacerles hoy un resumen de lo que estuvimos viendo durante estos 11 capítulos. Así que si quieren ver los capítulos completos, los van a poder ver en Facebook o en el canal de YouTube Academia Paz. Pero entonces este es el resumen de la primera temporada. Siguió diciendo a Moisés: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Entonces, aquí Dios le dice algo a Moisés. Le dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Aquí Dios estaba estableciendo una autoridad, pero también una, pongámoslo así, un sentido de pertenencia e identidad sobre ese pueblo. Era el pueblo de Dios. No era el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, ni de Moisés. Era el pueblo de Dios. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Pero también dice: los he escuchado, ¿verdad? Los he escuchado quejarse y conozco bien sus penurias. A ver, las cosas de Dios o lo que nosotros creemos no pasan desapercibidas para Dios. A veces creemos que Dios se olvida de nosotros, se olvida de nuestras promesas, que todo lo que pasamos en nuestra vida Dios no se da cuenta, y créame, Dios sí se da cuenta, pero Dios es un Dios de procesos. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto sacar de Egipto a los israelitas? Aquí viene la primera duda de Moisés. Sí, Señor, ya sé que me dijiste todo eso, pero a ver, una pregunta: ¿y quién soy yo? O sea, ¿qué valor tengo yo? ¿Quién esto va a llegar a hacer lo que estás pidiendo, Señor? ¿Les ha pasado? Dios, vamos a ver, Moisés había visto el poder de Dios, vio una zarza ardiendo, supo que era el Dios de sus antepasados, seguro había escuchado acerca del poder de Dios, y no era que tal vez Moisés no creía en Dios, era que no creía en sí mismo. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que pueden entorpecer el tomar las promesas de Dios. Así que cualquiera pensaría: ya hemos visto la mano de Dios en Egipto, de fijo de esta también nos va a sacar. Pero no somos así. A veces no pensamos eso. A veces, a pesar de haber visto el poder de Dios en nuestra vida, los israelitas habían visto el poder de Dios en sus vidas, habían visto la liberación en sus vidas, habían visto una columna de una nube y una de fuego caminando con ellos, y aún así dudaron, aún así cuestionaron, se olvidaron del yo soy. ¿Se acuerdan que habían visto cuando dijo: ¿quién me dice que me manda? Yo soy el que soy. ¿Verdad? Decía: yo soy el que es, el que ha sido, el que siempre será. Se olvidaron de ese Dios. Ellos creyeron que tal vez ese Dios que los sacó, no sé si se los olvidó, que era el mismo que los sacó de Egipto. Seguro dijeron: no, ya nos sacó de Egipto y ya hasta ahí quedó. No, era el mismo Dios que caminaba con ellos. Pero vean la reacción cuando se vieron rodeados de los egipcios. Vean la reacción de los israelitas. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos
y he aquí que los egipcios venían contra ellos. Imagínense todo el ejército egipcio que venía hacia ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron de gran manera y clamaron a Jehová. A ver, ¿está bien? Les dio miedo y clamaron. El asunto es para qué clamaron, cómo clamaron. No solamente, no fue como decir, Señor, ayúdanos ahora. Sí, tal vez lo hicieron, pero también vean la queja que le dieron a Moisés. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces, la mentalidad con la que estaban no era la mentalidad de un pueblo que había salido victorioso, poderoso por la mano de Dios, sino que era un pueblo todavía con mentalidad de esclavos. Y le dice que se asustaron y clamaron y le dijeron, pero ¿por qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de nuestro pecado? ¿Para qué nos sacaste de nuestra esclavitud? Estábamos mejor como estábamos. Señor, pero es que en el momento en que empecé a caminar contigo, las cosas se complicaron. Señor, pero es que en el momento en que quise hacer las cosas bien, vinieron muchas pruebas. Entonces, mejor me hubiera quedado donde estaba, Señor. Mejor no te hubiera conocido. Tal vez sí, pasaba por muchas cosas, Señor, pero hey, como dicen, es mejor malo conocido que nuevo por conocer, Señor, y mejor nos hubiéramos quedado ahí. Estábamos mejor en Egipto. Hay veces que pensamos que estábamos mejor a como estábamos antes, en nuestro pecado, en nuestra amargura, en nuestra miseria, en nuestra situación conflictiva. A veces creemos que estamos mejor que cuando Dios nos sacó. ¿Por qué? Porque las cosas se van a poner difíciles. Porque muchas veces el dejar la esclavitud, el dejar nuestro pecado, va a implicar un proceso de transformación, de movernos, de caminar, y eso va a requerir esfuerzo. El suelo de esa región es rico en carbonato de sodio, por lo cual lo hace que el agua sea amarga. Aparte de eso, también hay calcio y hay magnesio, ¿verdad? En el agua. Por eso es que también se le conoce como Mara. Mara quiere decir amargura, amargo. Entonces llegaron a un lugar, después de 3 días de estar sedientos, y llegan a un lugar donde hay agua, y seguro se alegraron y dijeron, sí, encontramos agua, qué bien, ¿verdad? Y cuando llegaron a beber, se dieron cuenta que el agua estaba amarga. Y seguro pensaron, Señor, ¿en serio? Señor, esto es una broma cruel. Señor, a ver, te estoy pidiendo esto, Señor, te he estado clamando por esto y me das agua amarga. ¿Me estás dando algo? O sea, Señor, no estás entendiendo mis necesidades. Señor, no estás entendiendo lo que te estoy pidiendo, ¿verdad? Y entonces decían, bueno, pero agua amarga. No, esto, a ver, ¿cómo es posible que Dios nos saque al desierto, nos saque a caminar 3 días y cuando nos lleva a tomar agua es una agua que no se puede beber porque es amarga? Entonces, en Éxodo 15:24, entonces seguimos leyendo en Éxodo 16:4. Jehová dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, Dios responde de una forma milagrosa esta provisión. Perfectamente pudo haberles dicho, a ver, ¿de qué se quejan? Tienen hambre, ahí tienen las vacas, ahí tienen las ovejas, mátenlas, cómanlas hasta que lleguemos a otro lugar donde haya otra provisión. Pero Dios no quería quitarles lo que ellos tenían, y vean lo misericordioso que era Dios, porque tal vez dijeron, bueno, y si les quito eso, así de ahí, sí, ahora nos quita, Señor, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, vamos a hacer esto. Van a ver mi mano proveedora. Quería quitarles de la mente de que Egipto era el que proveía. Él quería enseñarles de que él, Dios, era el que provee. Diciendo en Éxodo 17:11, mientras Moisés sostenía en alto la vara de su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano,
dominaba los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron unas piedras a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de los amalecitas. Aquí podemos ver, dice que cuando levantaban las manos, cuando estaban conectados con Dios, iban ganando. Pero cuando bajaban eso que los conectaba con Dios, iban perdiendo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué lo conecta usted con Dios? ¿Qué nos conecta con Dios? Y aquí quiero que aclaremos algo. Nunca utilicemos cosas, objetos o personas para tener una conexión con Dios. ¿Verdad? No es que ahora usted va a agarrar una vara y va a decir, cada vez que ore voy a levantar la vara. No, no hagamos objetos, ídolos de objetos, ¿verdad? Pero aquí Moisés lo estaba utilizando como una señal de que cuando levantaba las manos estaba ganando porque ellos creían en Dios, pero cuando las bajaban, ellos perdían. Entonces aquí Dios les estaba diciendo, ¿quieren ver si yo estoy con ustedes? Genial, levante sus manos y va a ver cómo yo estoy con usted. Pero en el momento en que usted se aparte, en el momento en que usted baje, en el momento en que usted esté aquí, va a ver cómo las cosas van a ser diferentes. A mí me llama mucho la atención que cuando la gente está en pruebas, una de las primeras cosas que hace es que se va de la iglesia. Se sale de su grupo paz, deja de orar, deja de leer la palabra y está quitando todo aquello que le ayuda a tener esa conexión con Dios para usted ganar la batalla. Entonces bajamos nuestras manos. Sí, sé que es cansado a veces en estas batallas. 19:25, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahora, ¿qué pasó cuando Moisés subió? Nos vamos a saltar toda esta parte, pero voy a hacer un resumen. Y Dios les da los famosos 10 mandamientos. ¿Okay? Le habla de 10 normas de comportamiento básico, de 10 normas de relacionarse con Dios, pero también de relacionarse con los demás. Y lo interesante aquí es que aquí en Éxodo 19, que es donde le da esto, no se habla de las tablas. No se habla de que Dios lo escribió en los 10 mandamientos. Eso lo vamos a ver en Éxodo 32:18. O sea, quiere decir que Dios les empieza a dar las normas de comportamiento, pero hasta tiempo después es que se las pone en escrito. Y dice que lo escribió con el dedo de Dios, es lo que dice Éxodo 32:18. Entonces, aquí vemos que los 10 mandamientos, como en las películas, que Moisés subió y bajó con las tablas, esto pasó tiempo después, pero ya le había dado los 10 mandamientos antes, que eran reglas de comportamiento, leyes que regirían al pueblo y que serían supervisadas por los jueces nombrados anteriormente. Pero entonces dice que mientras esto sucedía, a lo lejos el pueblo esperaba, veían los relámpagos, el monte humeante y el sonido de la bocina. Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos, o sea, se alejaron más. Cuando empezaron a ver todo esto, en vez de acercarse, lo que hicieron fue alejarse. En vez de maravillarse, se asustaron. Y por todo esto que estaba sucediendo, cuando Moisés descendió, le hicieron una petición. Y yo creo que es una petición que demuestra cómo estaba su corazón. Éxodo 20:19. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros oiremos. Eso era lo que había habido antes. Dios hablaba a través de Moisés, Moisés hablaba a través de Aarón y Aarón le decía al pueblo. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios había abierto la puerta para que ellos lo escucharan directamente. Pero su temor hizo que ellos se alejaran y que quisieran no escuchar la voz de Dios directamente, sino querían escuchar la voz de Dios por terceros. Y esto es delicado. Conozco personas que
que vienen a la iglesia a escuchar la prédica, a ver qué es lo que Dios tiene para ellos, pero en su casa no oran, no leen la palabra, no hacen un devocional y no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren tener este tiempo con el Señor porque les da miedo. Hay gente que dice, busquen el lugar que yo he preparado. Entonces vean lo que les dijeron ellos, dice, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos qué le pasó. Ahora entonces se olvidaron de que Dios era su estandarte y que Dios ya les había dicho que su ángel, esa representación de Dios, iba a ir delante de ellos. Entonces estaban dispuestos a seguir a otros dioses para llegar a lo que Dios les había prometido. Vamos a ver, Dios les prometió llegar a una tierra de leche y miel, les prometió llegar a un lugar donde había abundancia, pero ellos ahora querían llegar a esa misma promesa a través de otros dioses. Y aquí también tenemos que entender de que realmente no podemos llegar a las promesas de Dios a través de otro medio. Tenemos que llegar por Dios, tenemos que llegar a través de Dios. Entonces, no espere hacer algo que no es de Dios para obtener las promesas de Dios. La impaciencia y el no saber fue lo que los hizo pecar. Creyeron que Dios se había olvidado de ellos. O sea, a pesar de que podían estar viendo las manifestaciones de Dios en el monte Sinaí. Recordemos que ellos estaban abajo en el monte. Moisés estaba arriba, dice que había una nube, había relámpagos, había muchas cosas, y aún así, a pesar de que veían eso, creyeron que Dios se había olvidado con ellos. Entonces, esta incertidumbre los llevó a la idolatría y al pecado. A ver, el problema no fue que pensaran que algo le había pasado a su líder, a Moisés, sino que cuando perdieron a su líder, pensaron que perdieron a su Dios. Y son dos cosas diferentes, ¿verdad? Aunque el líder cambie, es el mismo Dios de siempre. Y el trabajo de Dios no va a quedar inconcluso solo porque una persona ya no está. Entonces, vamos a saltar a Éxodo 33. Y ahí dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Ven que otra vez dice, tu pueblo, el que sacaste a la tierra a lo cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces, después del pecado del pueblo, ¿verdad? Con lo que fue el becerro de oro, Dios aún así mantenía la promesa de llevarlos a esta tierra donde fluía leche y miel. ¿Por qué? Porque Él se lo había prometido a Abraham. Él también lo había confirmado a Isaac y a Jacob. Y Él no puede romper sus promesas. Dios ya se los había prometido. Dios dijo, lo prometí y lo cumplo. A pesar de que se hayan apartado, a pesar de que quieran buscar otro Dios, esa promesa que yo hice a sus antepasados, la voy a cumplir. Entonces, la promesa llegaría, pero la relación con Dios ya no era la misma. A ver, ¿qué creemos más importante? ¿Las promesas de Dios o la relación con Dios? A veces buscamos más qué es lo que Dios nos puede dar y estamos más pendientes de lo que Dios nos puede dar, de lo que Dios tiene para nosotros, que en realidad en buscar una relación con Dios para que después esas bendiciones y esas promesas vengan. Entonces buscamos a Dios por lo que nos da, pero no por lo que es. 33, y vamos a irnos al libro de Números, capítulo 11. Y veremos nuevamente qué pasó con el pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo que dijo que iban a seguir sus mandamientos, el pueblo que dijo, sí, nosotros no caminaremos y no vas con nosotros y todo el asunto. Ahora van a venir con un nuevo reclamo ante una nueva necesidad. Y es que a veces nos pasa, vemos la provisión de Dios, pero cuando viene una necesidad, en vez de clamar a Dios por lo que ya hemos visto, clamamos a Dios con queja porque no nos está proveyendo en ese momento a como nosotros queremos.
Entonces, dice Números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. O sea, ya lo hacían como les, ¿verdad? Como les valía. Antes se quejaban, murmuraban, hablaban con Moisés, pero ahora se estaban quejando directamente a Jehová. Dice, Jehová los oyó y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, Israel habían sido, o sea, los habían ordenado, organizado, limpiado, habían sido apartados, bendecidos, se les enseñó a dar, se les recordaba la liberación de Dios, se les dio la presencia de Dios, las herramientas para avanzar en su proceso, para obtener la promesa de Dios. Ahora marchaban en tierra de Canaán e inmediatamente cuando viene una necesidad, y ahora vamos a ver qué tipo de necesidad, el pueblo se queja. A pesar de toda la bendición que Dios les había dado, se quejaban y murmuraban. Somos así también nosotros. A veces todavía en nuestro camino hacia las promesas que Dios nos da, nosotros también nos quejamos y murmuramos, y a veces como chiquitos, ¿verdad? Porque queremos esto ya, lo queremos así, lo queremos, Señor, tienes que dármelo, y esto es lo que va a pasar. Porque así somos, estamos esperando a que Dios sea el que nos falle para poder echarle la culpa a Dios. Seguimos leyendo en Números 13:21. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamat. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Ahí vivían Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, la cual tuvieron que llevar entre 2 en un palo. Y también granadas e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que ahí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron a reconocer la tierra. Ellos estuvieron durante todo ese tiempo. Eran príncipes que recorrieron la tierra, la promesa que Dios les había dado. Vieron sus habitantes, vieron sus edificaciones, sus recursos, sus frutos, probaron lo que podía hacer la promesa, porque dice que estuvieron 40 días. Imagínense que usted le diga, vea, aquí va a estar su casa, pero tenemos una casa que por 40 días queremos que usted la pruebe a ver si le gusta. Tome, aquí están las llaves, está toda amueblada, la refrigeradora está llena, no tiene que hacer nada más, pase, nada más entre y ahí está. 40 días, imagínense usted 40 días viviendo en un lugar, casi que lo siente suyo. Estos 12 príncipes que fueron a reconocer la tierra estuvieron 40 días, vieron gente, vieron ciudades, vieron recursos, probaron de sus frutos, estuvieron ahí, durmieron, caminaron, hicieron todo eso, probaron la promesa. Ellos estuvieron en contacto con la promesa. Entonces, la promesa era real. Ahora, de todo esto, solo 2 príncipes vieron con los ojos de Dios. ¿Verdad? Solo 2 príncipes tuvieron una visión diferente a los otros 10. Uno de estos era Caleb. Él sabía quién iba con ellos, pero dice, nosotros somos más poderosos porque él sabía que Dios iba con ellos. Es como si dijera, a ver gente, ¿quién tiene miedo? A ver, ¿quién dijo miedo? Ah, no, a ver, tenemos que ir, vamos a ver, pero ¿quién? Sí, están grandes, hay una ciudad ahí con fortaleza y todo, pero ¿quién dijo miedo? Vamos y los enfrentaremos y Dios nos dará la victoria. Eso es lo que estaba diciendo Caleb, ¿verdad? Pero el resto seguía centrándose en que con sus fuerzas no lo iban a poder hacer. E inclusive exageraron, dijeron, la gente, la tierra se traga a la gente. Parecemos langostas a la par de ellos, y así ellos como ellos nos ven con desprecio, para ellos no somos nada. Entonces ellos mismos se estaban minimizando. Y todas estas mentiras hicieron que el pueblo realmente se consternara. A ver, en vez de llegar y decir, ¿verdad? Cuando dijeron, pero, dijeron, no, suave, ¿cuál pero? Aquí no hay pero. A ver, ¿la tierra existe? Sí. ¿Es como la describió Dios? Sí. ¿Nos trajo hasta aquí? Sí. Así que vamos con todo. ¿Y Dios nos dijo que no le iba a dar? Sí. Entonces, ¿qué estamos esperando? No hay pero.
Si Dios ya habló, si Dios ya dijo y realmente es cierto lo que Dios nos prometió, no hay pero. Simplemente entremos, simplemente movámonos, simplemente caminemos. Pero nosotros, ese pero nos hace dudar y nos hace echarnos para atrás. Entonces, Josué y Caleb seguían en Dios, creían en Dios. A ver, recordemos que cuando se hizo lo del tabernáculo, la tienda al inicio, que la gente tenía que salir fuera del campamento para ir al tabernáculo donde estaba Dios. Moisés llegaba, estaba ahí, la gente se iba y se devolvía. El que se quedaba ahí era Josué. Es que también cuando no hemos estado en la presencia de Dios no podemos entender los planes de Dios. Cuando no hemos estado en la presencia de Dios no podemos entender cuál es la estrategia de Dios. Por eso es importante permanecer. Entonces, esto hace enojar a Dios. A ver, esto, por eso se acuerdan que Dios decía, es que si estoy en medio de ustedes, algún día me va a entrar, se me va a meter el agua y los voy a fulminar a todos. En su misericordia dijo, está bien, no los voy a fulminar. No vamos a destruirlos, pero va a haber un castigo. Y aquí es donde en realidad no era un castigo, creo yo que tal vez era como la consecuencia natural de sus acciones, de la consecuencia natural de lo que dice, de lo que pensaban, de lo que estaban demostrando que había en su corazón. Números 14, 28. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto, en Parán, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Aquí está hablando del censo que se hizo en números. Toda la gente que hubo censo, todos los que estaban ahí en números, toda esa gente iba a morir en ese desierto. A excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de vosotros entrará a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Pero vuestros niños, a los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de días de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis en vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, así conoceréis mi castigo. Entonces, como pudimos ver en la primera temporada, el pueblo de Israel tuvo que pasar por un proceso donde pudimos analizar sus aciertos, pero también sus fracasos. Creo yo que tuvieron más fracasos que aciertos. Pero en todo este proceso Dios quería formarlos, pero ellos querían seguir haciendo lo que querían en su corazón para sí mismos. Y es por eso que cuando están a la entrada de la tierra prometida, Dios les dice que van a tener que empezar a dar otro nuevo proceso de 40 años, donde todos tendrían que morir para que una nueva generación pudiera entrar y reclamar la promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y esto es lo que estaremos estudiando en esta segunda temporada. ¿Qué pasó en esos 40 años? ¿Cómo formó Dios al pueblo en esos 40 años? ¿Cuáles igual fueron sus aciertos? ¿Cuáles fueron sus fracasos? Inclusive vamos a analizar ya cuando entran a la tierra prometida con Josué, todas las batallas que tuvieron que luchar, y ahí yo sé que Dios nos va a ir hablando y va a ser de gran bendición para todos nosotros. Entonces los espero la próxima semana para ya comenzar este estudio. Nos vemos.